Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Qué cortito fueron los testimonios, ¿verdad? Fíjense que a veces uno dice, mire, le vamos a dar 10 minutos para que hable, y uno dice, muy poquito, ¿verdad? Y aquí arriba que se sienten largos, ¿verdad? Creo que duraron como 3 minutos, 4 minutos cada testimonio. No, pero lo importante es que podamos saber las cosas que Dios hace en la vida de las personas. El primer paso, quizás siempre es interesante saber cómo lo pudimos dar, porque muchas veces ese primer paso suele ser bastante difícil. Hay muchas cosas en la vida que a veces nos estorban para dar ese primer paso. Hay personas que a veces están viviendo situaciones pero muy parecidas a las que vivimos nosotros en un momento determinado. Y esos testimonios muchas veces ayudan a esas personas para que el paso o el impulso que les hace falta lo puedan dar y puedan, pues de esa manera, ser salvos, cambiar su vida y vivir para la gloria de Dios. Muy bien, vamos a la Biblia, mis hermanos. Espero que haya traído una Biblia. Y vamos a comenzar en un versículo que hemos estado mencionando durante muchas veces en los últimos cultos. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 33, por favor. Y hemos titulado la meditación de esta tarde, mis hermanos, creciendo en el servicio y en el buen ánimo. Creciendo en el servicio y en el buen ánimo, que es algo que deberíamos todos tratar de tener en cada momento. Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿ya lo tenemos, mis hermanos? Dice la Biblia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre, te damos gracias, mi buen Dios, por este momento especial que nos permite, Señor, disfrutar y compartir como hermanos en este lugar. Y hoy queremos pedirte, mi Dios, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, y que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestras vidas y hable a nuestros corazones, de tal manera que todos seamos edificados en tu palabra, nuestra fe sea fortalecida y nuestras vidas transformadas. Toma control de todo lo que se diga, porque todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar de 3 cosas en particular. Vamos a hablar del crecimiento, como le dije, vamos a hablar del servicio y vamos a hablar del ánimo. Estas 3 cosas son sumamente importantes desde la perspectiva del reino de Dios. Y quiero quizás retroceder un poco en los conceptos de los que vamos a hablar, porque algunos de estos ya los he mencionado, pero hoy voy a volverlo a mencionar. Y en el caso, por ejemplo, el reino de Dios, que es de lo que Jesús hablaba. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que decía Jesús? Jesús comenzó su predicación de la misma manera que lo hizo Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que decían? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos, ¿cuántos se acuerdan qué significa? Cambie su manera de pensar, ¿verdad? Ok, el reino de los cielos se ha acercado, pero el reino de los cielos no es un concepto religioso, y eso es bien importante entenderlo. Es decir, Jesús no dijo, hay una nueva religión que a partir de hoy se va a formar acá en la tierra. No, Él dijo, hay un reino, hay un rey de ese reino, y hay unos principios, normas o reglas bajo los cuales ese reino gobierna. Y aquellos que sean participantes de este reino deberán vivir conforme al pensamiento y la voluntad del rey de ese reino. ¿Estamos aquí? Entonces, no es un concepto religioso, es un concepto en realidad espiritual y eterno. ¿Por qué? Porque el reino de Dios o el reino de los cielos, como a veces nosotros le llamamos también, es eterno. ¿Desde cuándo existe? Desde que Dios existe.
¿Hasta cuándo existirá? Hasta que Dios exista. Dios ha existido, dice la Biblia, desde la eternidad hasta la eternidad. Y esto, ¿por qué lo menciono, mis hermanos? Por una razón sencilla, porque los principios del reino son eternos. Y esto significa que lo mismo que funcionaron estos principios en el tiempo pasado, van a funcionar en el tiempo presente y seguirán funcionando en el tiempo futuro. Por eso la Biblia es un libro tan importante en la vida de todo creyente, porque es la Biblia la que nos enseña a nosotros estos principios que tienen un carácter eterno y tiene una característica además muy importante. ¿Cuál es? Que la palabra de Dios no cambia, es decir, es inmutable. Entonces, todo aquello que Dios dijo que sucedería de una manera, de esa misma manera sucederá siempre. Hay principios, le dije, que son eternos, que fueron en el tiempo antiguo, que son ahora y que serán en el futuro también. Y seguirán siendo válidos, nunca van a cambiar. Acabamos de leer, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Pero si yo no busco el reino de Dios y la justicia de Dios, no espere que las cosas le sean añadidas, porque no va a suceder. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Esto es lo importante de comprender los principios espirituales que rigen la manera en que se vive en el reino de Dios. Entonces, el reino no es un concepto religioso, le decía, sino una realidad espiritual y eterna donde Dios gobierna sobre los corazones obedientes. ¿Cuántos corazones obedientes hay aquí? Ok, yo espero que tengamos la disposición de obedecer a Dios. Queremos que vengan cosas a nuestra vida, queremos que se abran puertas, queremos un montón de cosas. La clave para empezar, digámoslo así, es sencilla. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas que usted está necesitando el día de hoy le serán añadidas. Entonces, paso número 1, dispóngase a buscar el reino de Dios. ¿Esto qué es? Vivir bajo la voluntad de Dios y bajo los principios que Dios ha establecido. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿pero cómo comienza todo esto? Esto comienza con una decisión. La primera decisión importante en la vida de toda persona, ¿cuál es? Oír la palabra. La siguiente importante, ¿cuál es? Creer en esa palabra, recibir a Cristo y de ahí en adelante vivir bajo el gobierno de Dios, que sería estar dentro del reino de los cielos o dentro del reino de Dios, perdón. Y esto transformará nuestras vidas, porque hay cosas que en lo terrenal, en lo natural, digámoslo así, lo entendemos de una manera, pero en el reino hay cosas que funcionan de manera diferente. Una de ellas, que vamos a ver el día de hoy, uno de los primeros principios que debemos conocer hoy, porque vamos a hablar de crecimiento, dijimos, ¿verdad? Crecimiento, servicio y ánimo. Entonces, para crecer, hermano, ¿se acuerda usted que hay una ley de siembra y de qué? No, esa no. Hay otra ley de siembra y no lo hice a propósito, no se preocupe, porque siempre tenemos nosotros en mente ¿cuál ley? La de la siembra y la cosecha. Claro, tengámosla ahí, pero hay una de la siembra y de la multiplicación. Amén. Hoy vamos a conocer esa, porque la de siembra y cosecha, ¿verdad? Que ya la conocimos en predicaciones anteriores y no muy lejanas. Entonces, vamos a la Biblia y busquen Marcos capítulo 4, versículo 26. Y vamos a comenzar a ver qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca de esta ley de la siembra, dijimos, y de la multiplicación. Esto creo yo que es muy importante, es muy interesante para todos nosotros,
¿Cuántos quieren que se les multipliquen las cosas? ¿Y si está haciendo algo mal? ¿Qué va a pasar? No, sí se multiplica. ¿Y el efecto cómo cree que va a ser? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer esta porción y dice la Biblia: decía además, así es el reino de los cielos. Fíjese, ¿qué dijimos que era el reino de los cielos? ¿Un concepto religioso? No, ¿verdad? No. Es algo espiritual y eterno. Y Jesús está diciendo, así es el reino de los cielos. ¿Somos ciudadanos del reino, mis hermanos? Pues hay que aprender cómo funciona el reino para vivir dentro de la voluntad del rey. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él, ¿cómo dice? Sin que él sepa cómo. Esto es bien interesante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque uno de los grandes obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana es que queremos saber cómo Dios nos va a bendecir, ¿sí o no? Y a veces le decimos, hermano, pídale a Dios que lo saque del problema. E inmediatamente viene a nuestra mente, quizás solo a la mía, no sea la suya, pero inmediatamente viene a nuestra mente, ¿y cómo podrá ser? Esto está difícil. ¿Será que Dios a mí me irá a ayudar de esta manera? Y comenzamos a razonar queriendo comprender cómo Dios hará el milagro en nuestra vida. Y le quiero decir que esa es una de las cosas que nadie sabe. Amén. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted encuentra una persona ciega, ¿usted se atrevería a hacer lodo del polvo con la saliva suya y ponérselo en los ojos a ese ciego y pensar que ese ciego va a recuperar la vista? Jesús lo hizo así en una ocasión, ¿o no? Sí, pero en otras ocasiones no lo hizo de esa manera. En otras ocasiones simplemente le dijeron a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él preguntó y dijo, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre, estoy hablando de Bartimeo, tal vez se acuerdan de él, este hombre, ¿qué dijo? Que recobre la vista. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, vaya, hoy andate para tal parte, hoy voy a hacer lodo de aquí. No, ¿verdad? Pero ¿recuperó la vista o no Bartimeo? Sí lo hizo, por una forma diferente. A otro lo mandaron en alguna ocasión a lavarse en la pila, por decirlo de esta manera. Ok, ¿cómo hace Dios los milagros, mi hermano? ¿Lo sabe usted? No, pero sabemos que Dios lo hace. Entonces, para nosotros lo importante el día de hoy es saber que Dios puede, que Dios quiere y que Dios hace milagros. Porque nuestra tarea es creer. Nuestra tarea es confiar en que aún con las circunstancias que estemos viviendo, que pueden parecer las peores del mundo, aún con esas circunstancias, Dios puede hacer algo maravilloso en cada una de nuestras vidas. Principio del reino entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver, mi hermano? Nosotros sembramos una semilla, pero luego dice ahí, nos tenemos que ir a dormir, ¿verdad? Y perdemos de vista, por decir así, lo que sucede con esa semilla. Pero hay un momento en el que de repente usted ve que nació una plantita de la semilla que usted había sembrado. Pero vio usted cuando la semilla enterrada en la tierra, porque es así, cuando reventó, cuando comenzó a echar raíces, cuando comenzó a salir lo que nosotros le llamamos la yema, ¿verdad? Cuando comenzó a salir eso y a empujar hacia arriba la tierra hasta que pudiera ser visible, hasta ese momento es que nosotros nos damos cuenta que esta semilla va a producir algo. Pero antes de eso, todo el proceso interno de la semilla enterrada, nosotros no lo vimos. Amén. Fíjese que a Nicodemo Jesús le dijo algo parecido a esto.
Tal vez usted se acuerda que cuando Jesús habló con Nicodemo, además de haberle dicho Jesús que el que no naciera de nuevo no podía ver y no podía entrar al reino de los cielos, además de eso, Jesús le dijo esto: el viento sopla de donde quiere y tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Y luego dice, así es todo el que ha nacido de nuevo. ¿A qué nos referimos? No es que vamos a andar perdidos en el mundo, no, es que el efecto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestro ser interior, podemos sentirlo como usted siente el viento, usted siente la brisa, usted siente el viento fuerte, pero yo le pregunto, ¿de dónde viene ese viento? ¿Hacia dónde va? No lo sabemos, pero ¿sentimos su efecto o no lo sentimos? Entonces dice el Señor, así es todo el que ha nacido de nuevo. ¿Y de qué hablaba? Del efecto del Espíritu Santo en aquellos que tenemos a Cristo como Señor de nuestras vidas. ¿Cómo cambiamos nosotros nuestra manera de ser? Le pregunto yo. ¿Por qué lo que antes nos gustaba dejó de gustarnos y comenzó a gustarnos el culto? ¿Por qué dejamos las rancheras y comenzamos a cantar alabanzas? ¿Por qué dejamos de ser muy dormilones y comenzamos a orar de noche? ¿Alguien me pudiera decir qué fue lo que Dios cambió adentro de nuestra mente o adentro de nuestro corazón? No, ¿verdad? Porque solo sabemos cuál es el efecto. Y el efecto es que somos nuevas criaturas en el Señor y lo comprobamos porque nuestra vida ha sido cambiada, ha sido transformada, pero no sabemos exactamente cómo lo hizo Dios. Así es que el día de hoy es importante que usted deje de preguntarse cómo Dios hará cada cosa y comience simplemente a creer que Dios lo hará en cada una de nuestras vidas. ¿Estamos aquí? Entonces, sigamos acá con la lectura de lo que dice la Biblia. Y dice el versículo siguiente: nos habíamos quedado donde dice, y duerme y se levanta de día y de noche, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Bueno, el punto es este. La naturaleza del reino es producción y es bendición. Entonces, primero, no sabemos cómo crecen las cosas en el reino, pero sabemos que crecen. Ahí está hablando de una semilla de trigo. Pero yo le pregunto, una semilla de trigo, ¿cuántas semillas produce? Sembramos la semilla y la semilla va a producir una mata, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver ahí la descripción. ¿Y esta mata qué va a dar? Una gavilla. ¿Y esta gavilla cuántos granos trae? Un montón. Aquí es donde se comprueba la ley de la siembra y de la multiplicación. Entonces, además de no preocuparnos por la manera en la que Dios vaya a hacer cada cosa en nuestra vida, usted tiene que saber esto. Cada vez que sembramos en fe, sembramos en el reino. Y todo lo que se siembra en el reino se multiplica. ¿Estamos aquí? ¿Se lo repito o ya se lo aprendió? Todo lo que sembramos en fe, ¿a dónde se siembra? En el reino. Y todo lo que se siembra en el reino se multiplica. ¿Oyó? Entonces sus acciones de fe, por pequeñas que parezcan, siempre traerán un efecto muy grande. ¿Cuántas veces hemos creído nosotros que lo que podemos hacer para el reino es muy poquito? Y porque pensamos que es muy poquito, no lo hacemos y perdemos la oportunidad de sembrar nuestra semilla y que se nos multiplique y después tengamos la capacidad de sembrar más. Porque el punto es ese.
Usted sembró una semilla y obtuvo un árbol, por poner un ejemplo. Siembra en su casa, me voy a ir al extremo, una semilla de mamón. ¿Y sabe por qué me voy al extremo? Ya vio cómo producen mamones esos árboles. ¿Puede usted partir de una semilla y tener un bosque de árboles de mamón, sí o no? Claro que sí. Sembré una, espero el crecimiento, espero la cosecha. Y cuando vino la cosecha, si yo agarro ese montón de mamones o las semillas de ahí y voy y las siembro ya intencionalmente en un terreno, hermano, de uno vamos a llegar a tener cientos o miles. ¿Estamos aquí? Entonces, cada acción de fe en nuestra vida, quiero decirle que es importante. Y por eso es tan bonito cuando la Biblia nos enseña cosas como esta. ¿Se acuerdan ustedes que dice la Biblia que el que le da un vaso de agua a uno de los que han creído en él, ese vaso de agua no quedará sin recompensa? ¿Por qué? Porque sembró ¿a dónde ese vaso con agua, hermano? En el reino. Porque usted en ese momento bendijo, y aunque parezca muy chiquito, ¿verdad? Bendijo con un vaso de agua a una persona que estaba prestando servicio al reino de Dios. Y entonces viene el Señor y dice, todo lo que se siembra en el reino trae fruto, pero lo trae multiplicado. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿por qué vivimos en una pobreza de resultados espirituales o del reino? Porque aquí es donde vamos a hablar del crecimiento. ¿Por qué? Porque no sembramos. ¿Estamos aquí? Porque no sembramos. Y hoy tenemos que cambiar esta perspectiva. Hermano, le pregunto, ¿qué es la iglesia para usted? La iglesia es parte del reino de Dios. Lo que usted siembra para la iglesia, lo siembra para el reino, y Dios debería multiplicárselo porque eso dice la Biblia. Ahora viene el punto. El punto es que nos hemos metido en la cabeza que nosotros debemos venir a la iglesia para ver qué la iglesia nos da. ¿Estamos aquí? Pero no tenemos la mentalidad de decir, aunque sea poquito, aunque para mí parezca insignificante, pero el poquito que puedo, yo lo voy a poner al servicio del reino para que Dios multiplique mi acción de fe y bendiga con el resultado de él. ¿Estamos aquí? Entonces, este tipo de mentalidad es la que muchas veces nos tiene en las condiciones que estamos. Le pregunto algo. ¿Es esto lo único que podemos hablar de la siembra y la multiplicación como principio espiritual? No. La Biblia dice, allá en 1 Corintios capítulo 9, y usted se acordará, el que siembra escasamente, ¿cómo termina? Escasamente también segará. Yo no quiero que nadie se sienta mal el día de hoy. Yo quiero que todos nos alegremos porque Dios nos enseña cosas que nos van a servir en nuestra vida. Yo lo que le quiero preguntar al día de hoy, ¿cuánto estamos cosechando hoy? Y usted me va a decir, mire, casi nada. Pero si está cosechando, aunque sea un poquito, es porque usted sembró una semilla chiquitita, una de trigo. Nació la planta de trigo y salió la gavilla, así como los que han sembrado arroz alguna vez ya han visto la gavilla, ¿verdad? Con esa gavilla, hermano, ¿usted qué va a hacer? Uy, dijera cualquiera, ¿y yo con una gavilla de arroz o de trigo, yo qué hago? No, hombre, que se la coman las gallinas. No haga eso. Amén. No haga eso espiritualmente hablando. O sea, no menosprecie ni desprecie los resultados que poco a poco Dios puede ir dando en su vida. Cuídelos, administrelos correctamente, porque entra en función otro principio, y es este: el que es fiel en lo poco,
también lo será en lo mucho. Pero si yo soy descuidado en la primera producción pequeña que tengo, entonces, mi hermano, ¿cómo seré capaz de cuidar lo grande? Estos son principios del reino que necesitamos entender. Entonces, sembré una semilla, el reino lo multiplica. Yo tomo ahora no una semilla, sino una gavilla. ¿Y qué hago si siembro esa gavilla? Que ya no trae un grano, ya trae, pongámosle, 100 granos. O sea que el resultado que yo tengo hoy, podré obtenerlo más adelante, multiplicado por 100. Pero esto es, si tengo la diligencia de tomar el resultado, cuidar el resultado que Dios me ha dado, y ahora venir y sembrar nuevamente con el resultado que he tenido. Entonces, cuando yo tengo 1 y luego tengo 100, después posiblemente puedo tener 1000 o 10,000, ¿no le parece? Pero ¿qué es lo que nunca debo dejar de hacer? Sembrar. Amén. Y de todo lo que cosecho, ¿qué debo hacer? Una parte en un momento determinado será para mí, porque tengo que comer del trigo, porque tengo que comer de este resultado, pero otra parte de ese resultado, ¿qué es lo que se debe hacer? Se guarda para seguir sembrando. Yo no tengo quizás que explicarle tanto esto. Quizás ustedes deberían enseñarme a mí este tipo de cuestiones, y le digo ¿por qué? Porque yo el tiempo que viví acá con mi papá participando en todo lo que él hacía de las cuestiones agrícolas, fue mucho menos tiempo que el que ustedes tienen de conocer cómo funcionan estas cosas. Amén. Entonces, ¿cuál es el punto? Tenemos que sembrar conscientemente. Siembre, oración, y Dios le dará dirección, hermano. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La dirección que no encontrabas para poder salir de tus problemas, la dirección que no encontrabas para salir de muchas situaciones problemáticas de tu vida, Dios te las puede revelar cuando vamos a Él, cuando oramos constantemente y cuando Él ve que sembramos a través de una oración de fe, de una oración sincera. Entonces, ¿qué hace Dios? Él devuelve lo que nosotros necesitamos, que en ese caso pudiera ser dirección o respuesta a nuestras oraciones. Siembre tiempo para Dios. ¿Cuántos tenemos tiempo para Dios? ¿Poquito o bastante? Así, poquito. Siembre tiempo para Dios. ¿Y qué va a cosechar, hermano? Hay un principio que está en los proverbios. Hoy que los leemos casi siempre, se nos van a ir quedando. El que anda con sabios, ¿qué dice? Sabio será. Amén. Dedíquele tiempo a Dios. Eso sería andar con Dios. ¿Cómo es Dios? Sabio. ¿En qué se convertirá usted? En una persona sabia, porque va a adquirir, porque va a absorber de la sabiduría de Dios como compañía de su camino. Pero también dice la Biblia, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios será quebrantado. Amén. Siembre servicio. Vamos a entrar pronto a este otro punto. Siembre servicio y ¿qué va a cosechar? Crecimiento espiritual. Ya me lo va a entender en un ratito. En el reino de los cielos, ¿quién es el más grande? Les pregunto. El más grande es el que sirve. Entonces el que siembra servicio tiene que cosechar crecimiento. El principio al final. Todo lo que siembras en fe dentro del reino, Dios lo multiplica para su gloria. Y esto que no se le olvide. Lo que Dios multiplica, lo que Dios bendice, lo hace para su gloria. Amén. Nos es útil a nosotros, nos es de bendición a nosotros, claro que sí, pero lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Esto significa lo siguiente: nunca piense que los buenos resultados que usted ha obtenido en la vida,
que la abundancia que logró de su cosecha, que el buen trabajo que ahora tiene, que el buen salario con el que ahora se maneja, que el buen negocio que usted tiene es resultado de su inteligencia, porque todo lo dio Dios. Entonces, al final, todo es para la gloria de Dios. Y otra cosa, hoy comenzamos con algunos hermanos contándonos algo que Dios hizo en su vida. Y vamos a continuar con otros de ustedes, por supuesto. Pero quiero decirle algo, lo que Dios hace, lo que Dios bendice, no es para guardarlo en secreto, es para que nosotros lo contemos o para que lo testifiquemos. ¿Estamos aquí? Muy bien. Siguiente principio que vamos a aprender el día de hoy es la grandeza a través de la humildad. Y esto es el principio del servicio. Si usted se acuerda, en el mundo, por lo general, se supone que aquel que está en una posición de autoridad, aquel que manda, ese es el que está pues mejor posicionado y es el más grande, ¿verdad? Y es el que es digno de que le sirvan. Al final, en el reino de los cielos, le decía hace un momento, hay cosas de estas que se dan vuelta. Busquen su Biblia, Mateo capítulo 20, versículo 28, por favor. Mateo capítulo 20, versículo 28. Y dice la Biblia, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos despacio. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? ¿A que le sirvieran? ¿A que lo atendieran como rey? No, ¿verdad? Él no vino a ser servido. ¿Él vino a qué? A servir. Hoy recordemos, ¿qué dijo Jesús que debíamos aprender de Él? Aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Me está entendiendo por dónde va la cosa? Entonces el servicio o la grandeza del servicio es a través de la humildad. Jesús era humilde, Jesús era manso y nos manda que nosotros aprendamos de Él. ¿Para qué? Para que encontremos descanso para nuestras almas. ¿Por qué no descansamos, hermano? Porque quisiéramos que las cosas fueran como nosotros queremos. Porque queremos que las cosas se lleven a cabo en el tiempo que a nosotros nos parece correcto. No somos a veces lo suficientemente humildes como para decir, no es tiempo, Dios tiene el control, si Dios no me lo dio hoy es porque no me conviene, seguiré esperando, pero seguiré confiando, seguiré sirviéndole a mi Dios y en su tiempo Dios seguramente me concederá las peticiones de mi corazón. Amén. La espera paciente es humildad, porque estamos reconociendo la soberanía de Dios. Pero nosotros muchas veces, los seres humanos, queremos que Dios vaya en los ritmos que nosotros queremos. Le voy a preguntar algo. Si usted el día de hoy tiene problemas económicos, ¿cuándo quisiera que Dios lo saque de ahí? Mañana, no, ayer mejor, ¿verdad? Es que ya, eso sabe cómo es. Eso es como querer obligar al grano de maíz a sembrarlo hoy y mañana ir a sacar el elote. ¿Qué le parece? ¿Así funciona? No, ¿por qué? Porque hay principios, porque hay normas, porque hay reglas bajo las cuales Dios establece cada cosa. Y la Biblia nos enseña cada una de ellas. Dentro de la soberanía de Dios, Dios todo lo hizo hermoso, dice la Biblia, pero todo lo hizo a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Amén. Entonces, hay que servir con paciencia. Dice Mateo, le dije, capítulo 20, versículo 26. Y leímos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Qué interesante esto, porque a la larga nos lleva a una situación interesante, aunque yo no estoy seguro que este sea el versículo, permítame. No, este es el 28, el 26 dice así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego el ejemplo de Jesús: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, mire, este es un principio sumamente complicado. ¿Por qué? Vamos a leer. ¿Ya entendieron qué es lo que dice esto? Mejor lo leemos una vez más, ¿les parece? Vamos a ir despacito y vean lo que aquí aprendemos. Mas entre vosotros no será así. Se refiere a que en el mundo las personas se enseñoreaban de otros. Pero dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro. Lo que está diciendo es que si tu idea es ser el mayor o el mejor de entre todos los que están aquí, terminará siendo el último. Eso es lo que está diciendo. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de servir? Pregunto yo. Con la ambición de tener un cargo, de adquirir fama, de que la gente me agradezca, de que la gente me aplauda y me vea. Eso es querer hacerse grande. Pero entonces dice el Señor: el que quiera hacerse grande será vuestro servidor. En otras palabras, va a tener un efecto contrario a lo que está buscando. Pero esto tiene una razón. ¿Y cuál es? Es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, el soberbio busca posición a como dé lugar. El humilde sirve de corazón y recibe la exaltación de Dios, que es la que bendice y da autoridad. ¿Estamos aquí, mi hermano? Entonces, como que se nos complica un poco, ¿verdad? ¿Por qué debo servir, mis hermanos? ¿Por qué debo servir? Porque la grandeza en el reino de los cielos se manifiesta a través del servicio. El que más sirve es el más grande en el reino de los cielos, no el que más manda, no el que más busca protagonismo, sino el que sirve de manera desinteresada. Invierte, como usted se da cuenta, las prioridades del mundo. La verdadera autoridad en el reino de los cielos se manifiesta a través del servicio, no se manifiesta a través de la posición. Amén, hermano. Entonces vuelvo y pregunto algo. Ya hablamos del crecimiento. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto fruto hemos obtenido? Si ha sido poco, es porque usted ha sembrado poco. Si yo he cosechado poco, es porque he sembrado poco. ¿Estamos aquí? Si mis propósitos dentro de la iglesia no son los correctos, en lugar de terminar arriba, terminaré abajo. Eso es lo que acabamos de leer. Amén. Entonces, necesitamos servir en la iglesia, pero necesitamos saber que cuando servimos no estamos haciéndole un favor a nadie. En realidad, servir en la iglesia es un honor que nosotros recibimos de parte de Dios. El que sirve se identifica con Cristo. ¿Por qué? ¿Se acuerda lo que hizo Jesús con sus discípulos? Vengan, quítense los zapatos o las sandalias en ese tiempo, les voy a lavar los callos. Pero Señor, si tú eres el maestro, ¿cómo puedes hacer semejante cosa? ¿Y qué dijo Jesús? Si yo siendo el Señor, si yo siendo el maestro, como ustedes bien lo dicen, hago esto, ejemplo les estoy dando. Amén. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Autoridad a través del servicio. Amén. Entonces, todas estas cositas, mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ya vimos lo del crecimiento, sumémosle el servicio. Para crecer, debo sembrar. Amén.
Para crecer debo ser fiel en lo poco, para que me pongan en lo mucho. Para crecer debo servir. Para servir de verdad debo ser humilde. No debo buscar posición ni autoridad. Debo simplemente entender que servir es un honor que Dios me ha dado al identificarme con Cristo como servidor. ¿Estamos aquí? El servidor, entonces, no debe buscar reconocimiento, debe buscar agradar a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Este es un reto. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor. Pero qué difícil es cuando los seres humanos nos llenamos de vanidad, ¿no le parece? Cuando queremos ser admirados, cuando queremos de verdad sentirnos bien, porque la gente nos aplaudió, porque alguien nos halagó de alguna manera. ¿Y sabe qué? A esas cosas debemos tenerle miedo, porque nuestra naturaleza caída o pecaminosa está sedienta de ese tipo de cosas. ¿Y sabe para qué? Para que al final pueda manifestar soberbia y por último necedad. Y nos llegamos a sentir grandes y no queremos oír consejo. Y no queremos ser guiados ni siquiera por Dios. Ayer vimos un ejemplo sumamente duro de esto, ¿se acuerdan? ¿Cómo se titulaba la predicación de ayer? ¿Alguien se acuerda? Se llamaba No desperdicies tu vida. Amén. Y vimos el caso de Sansón, un hombre con propósito desde antes de nacer, un hombre llamado para ser libertador de su pueblo, pero su falta de dominio propio y su falta de carácter lo hizo fracasar y solo cumplir el propósito de Dios en el día de su muerte. Esa es una historia triste. Amén. Entonces, ¿cuál es la historia alegre? La historia alegre es aquella donde nosotros comprendemos que servirle a Dios es un privilegio y lo hacemos, mis hermanos, sabiendo que a través del servicio edificamos el cuerpo de Cristo. Es decir, somos útiles para las demás personas que formamos parte de la iglesia. Tercer principio y último que vamos a ver en esta tarde es el principio del ánimo. ¿Y esto qué es? Debemos estar con una esperanza activa. ¿En qué? En la soberanía de Dios. Usted debe saber en todo tiempo que Dios tiene el control de todas las cosas. Si quiere leer, busque Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Y dice la Biblia: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Oyó esto? Dice una vez más, y el Dios de esperanza, ¿cómo se le llama a Dios aquí? ¿Dios de qué? De esperanza. El que pierde la esperanza se desconecta de Dios. Amén. Os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Qué es esto, hermano? Que nos llene de gozo y paz en el creer. ¿Usted se ha sentido alegre alguna vez cuando agarra la Biblia y lee las historias de aquellos grandes hombres de fe en la Biblia y la manera en que Dios respondió a la fe que cada uno de ellos manifestaron? ¿Verdad que se siente uno contento? Se siente como que hay un ánimo diferente en nosotros y a veces decidimos hacer cosas que antes no veíamos. A veces decidimos cambiar nuestra manera de vivir y decimos, ¡qué barbaridad! Mire José cómo obtuvo grandes resultados, mire Daniel cómo obtuvo resultados, mire a Elías cómo oraba y cómo Dios respondía, mire a Eliseo y Dios cómo se manifestaba, que aún estando muerto alguien topó en los huesos de él y revivió. ¡Qué barbaridad! Y yo hueseando, basureando en la calle como si fuera cualquier cosa, olvidando
que Dios me compró al precio de la sangre de Cristo, que me creó con propósito, que me llamó para su reino y que yo no me he dado cuenta de todo lo que puedo lograr si estoy agarrado de la mano de mi Dios. ¿Estamos aquí? Y esto que da gozo de saber el Dios que tenemos, da paz el saber que Dios tiene el control de todas las cosas. Nada sucederá sin que Dios no haya dado su autorización, de tal manera que ninguna cosa me debería hacer perder la paciencia o perder el gozo que Dios haya puesto en mi corazón, porque al final, aunque la noche sea la más oscura de todas, siempre hay un nuevo amanecer. Y ese nuevo amanecer es la intervención de Dios en el tiempo adecuado para sacarnos de la oscuridad de tantos problemas que a veces nosotros estamos viviendo. Cuando sentimos desánimo, mis hermanos, cuando perdemos de vista quién es el que gobierna nuestras vidas. Si usted se olvida que Dios está en control de todas las cosas, usted va a perder la paz, porque usted va a creer que hay personas, que hay enemigos, que hay enfermedades, que hay problemas que van a poder doblegarle a usted. ¿Pero por qué? Porque hemos perdido de vista que quien verdaderamente gobierna es nuestro Dios. Y no hay enfermedad, ni enemigo, ni situación que suceda que pueda estar fuera del control o del alcance que Dios tiene para poder ayudarnos. Cuando el ánimo decae, ¿qué hay que hacer entonces, mi hermano? Recuerde quién es su Dios, vea hacia Dios y Dios seguramente le hará sentir otra vez la paz que alguna vez pudo haber experimentado usted. La esperanza no es pasiva, no significa que me voy a sentar a esperar a ver qué es lo que sucede. No, la esperanza nos impulsa a avanzar confiando en las promesas de Dios. ¿Qué dijo Dios? Aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A donde yo vaya, Dios irá conmigo. Yo no me voy a quedar sentado esperando a ver qué pasa. Yo iré en busca del resultado que yo necesito, sabiendo que Dios está conmigo en todo momento. Démosle al Señor un fuerte aplauso y vamos